Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, pues, a ponerle mucha energía porque pues hoy es viernes, hoy es un día súper chévere para estar en un proceso de formación, donde todos ganamos, donde pues realmente agradecerle a Ángela su buena presentación. Me ha dejado un tapete rojo para continuar con este tema de medir lo importante. Y bueno, ya para entrar en detalle, quiero contarles que este proceso me llama mucho la atención particularmente porque si bien estamos en procesos de cambio y venimos escuchando eso hace muchos años, se acentuó más con el tema de pandemia y pues hoy estamos hablando de mediciones organizacionales y bueno, esto no es ajeno. Ya Ángela nos pudo compartir un poquitico de cómo avanzar a través de la medición y yo le quisiera agregar cómo vamos a avanzar, pero generando impacto no avanzar logrando muchas cosas que seguramente se logran, pero muy desarticuladas. Y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Bueno, eh, me parece importante primero saber, ustedes ahorita hacían un recuento de qué es lo que medimos en las organizaciones. En las organizaciones medimos, dentro de muchas otras cosas que hablaron, pues claramente a nivel organizacional, no solo saliéndonos un poquito de la parte de gestión humana, tenemos un balance, un cuadro de mando integrado y, perdón, también hay muchos indicadores, por ejemplo, las organizaciones que se enfocan en temas de responsabilidad social, entonces ahí también medimos el impacto desde responsabilidad social. En responsabilidad social hay un ítem específico para la gestión de personas, también desde los procesos de calidad, cualquier certificación en la que estemos, hay mucho tema de medición. Y entonces ahorita me llamaba la atención que uno de los participantes manifestaba que si no era mejor medir poquito y concentrarnos en una buena medición, porque las organizaciones, yo creo que si nos enfocáramos en ser productivos en la misma medida en que evaluamos, yo creo que lograríamos un poquitico más y avanzaríamos un poquito más, porque estamos sumergidos en una cantidad de metas, indicadores, objetivos, que a veces resultan ser como ese afán a final de trimestre o a final del semestre o cuando llega la auditoría, como lo mencionaban ahorita, de entregar resultados. Y ahí es donde decimos estamos haciendo mal las cosas, ¿cierto? Porque no estamos permitiéndonos un ciclo tranquilo dentro de la organización, mucho menos un ciclo confiable y mucho menos un ciclo pues que realmente permita la intervención en un momento dado. Adicional a eso, salen nuevas evaluaciones. Ahora con todo el tema digital en los KPI se empiezan a ingresar entonces el KPI de cómo son las campañas publicitarias, cómo se está moviendo el comercio electrónico, bueno, una cantidad de cosas que básicamente debemos de ser muy, muy concretos a la hora de saber qué es lo que vamos a medir. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes qué es lo que verdaderamente es importante para una organización. Si me permiten ustedes en el chat contarme qué puede ser importante en una organización, qué está siendo importante en sus organizaciones. No pensemos si lo estamos midiendo o no, pero qué está haciendo importante. Así que les agradezco, me compartan pues sus comentarios acá a ver en qué coincidimos. ¿Alguien se anima a contarme qué está siendo importante en sus organizaciones? Las personas, el factor humano, los resultados enfocados a la meta y esas metas, qué tan estructuradas estarán siendo en este momento en la organización. O estamos en un proceso de una meta donde estamos incluyendo todos los conceptos de reinventarnos, de apertura al cambio, de cumplir con normatividad nueva, de hacer cambios en el diseño de nuestros productos, sostenibilidad. Muy bien. Alineación con la planeación estratégica y la transformación digital. Eso suena súper interesante porque realmente estamos siendo más conscientes de todo esto. Siempre a nivel gerencial en las organizaciones, siempre pensamos que estamos haciendo lo correcto y entonces cuando llegan estas nuevas olas de administración, entonces empezamos a implementarlas y logramos entender que vamos como alineándonos. Y como no hay una verdad única, pues unas arrancan con unas metodologías, otros con otros les creen a los
certificados, otros les creemos de pronto a que estamos haciendo las cosas como las hicimos hace 40 años cuando surgió la empresa, ¿cierto? Entonces eso es como supremamente importante empezarlo a entender, que ya somos muy conscientes y claramente porque el nivel de escolaridad lógicamente ha avanzado y la apertura de la globalización nos ha permitido tener como una visión un poco más integrada de cómo se mueve el mundo, y eso es fundamental, ¿cierto? Bueno, vamos a parar acá el chat. Acá les quisiera, permítame un segundo. ¿Me confirman? ¿Ustedes están viendo el chat ahí? ¿Alguno me confirma? ¿No? Bueno, no te preocupes, Margarita. Tú puedes activar el chat desde tu lado, nosotros no lo vemos, ¿vale? No, sino que es que me salió acá una ventanita emergente que no la había visto antes. Listo. Bueno, entonces acá les quería mencionar que es importante saber que lo importante de la organización puede estar sumergido en este momento en recuperar pérdidas del año pasado, incrementar las ventas. Coinciden en tener el mejor talento humano, o sea, abarcar el mejor conocimiento y las mejores habilidades, pero ver cómo lo estamos atrayendo en la organización, porque aparte de que estamos en un momento donde estamos apenas despegando, pues el recurso humano bien calificado también cuesta, y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para tener el mejor equipo de trabajo? Y entonces, como no tenemos esa capacidad, ¿cómo hacemos para desarrollar el que tenemos dentro de la organización? Y eso toma tiempo, entonces se va volviendo como un círculo para la organización, hay veces hasta tedioso, que no deja como avanzar. Muchas organizaciones están en procesos de reinventar sus productos y sus servicios, oferta de valor. Migrar al comercio electrónico es otro distractor bien importante, pero distractor pues lo digo entre comillas porque pues finalmente es una necesidad sentida, ¿cierto? Finalmente, toda organización en este momento está buscando la excelencia, y entonces uno empieza a observar una cantidad de startups donde se vuelven supremamente exitosas, y uno dice, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo hacen para que una empresa, sin toda la estructura que nosotros tenemos, sin toda la experiencia que nosotros tenemos, de un momento a otro sale una idea, sale una nueva herramienta y la ponen en práctica, y pues la startup se volvió en un momento dado una empresa unicornio, como muchas han sucedido en los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces siempre se genera como esa inquietud, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Y tenemos claramente definida un plan estratégico, tenemos una visión, tenemos una misión muy clara, tenemos una apertura al cambio, tenemos unos valores corporativos, hay una cultura organizacional ya establecida, y seguimos patinando y patinando por el lado de las empresas que ya están vigentes. Ahora, las personas y los emprendedores que están surgiendo en este momento, pues dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué ofrecemos? ¿Y cuál será el mercado? ¿Y será que esto es una idea innovadora? ¿Será que esto ya está? ¿Cuál será mi valor agregado? Básicamente, nos centramos la conversación en esas, y claramente nos han mencionado, bueno, no todo hay que tenerlo resuelto, pero sí hay unas cosas que tenemos que tener supremamente claras. O sea, no el producto tiene que estar 100% desarrollado, el servicio no tiene que estar siempre al top, listo para ser usado, no, pero sí hay unas bases dentro del contexto organizacional que no pueden ni deben de fallar, ¿cierto? Y esos son esos objetivos, los objetivos que nos estamos trazando. La claridad en las metas y los objetivos son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros tener a la gente articulada. Si la gente no está articulada, básicamente, ¿qué va a suceder? La crisis de que se nos está jugando conocimiento dentro de la organización, porque no hay coherencia en los objetivos, no tenemos claridad, no le damos la importancia. Permitimos muchas veces los accionistas, los directivos de las organizaciones permiten que las personas se enfoquen en otras cosas, y no estoy hablando de temas personales, sino que permiten que todos esos temas que a veces nos generan cierta distracción, por ahí se va yendo y se van yendo, y finalmente se acabó el trimestre y las ventas no resultaron y el producto no se logró lanzar, y qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, muchas veces esos objetivos, si no están bien definidos, si no están claramente establecidos con tiempo y con unas métricas, pues lógicamente no vamos a poder llegar a donde queremos llegar. Les traigo esta imagen porque básicamente quisiera saber
¿Qué les invita a esta imagen? En las organizaciones tenemos una situación particular y es que retener nuestro talento muchas veces se nos dificulta y nosotros decimos, pero bueno, esta persona la trajimos con una buena asignación, con unos buenos beneficios, le estoy entregando un producto que ha tenido éxito en el mercado, por el contrario, es una persona que he promovido, la he desarrollado y uno a veces siente como que su equipo no está muy articulado. Entonces, acá esta imagen nos podría de pronto mencionar si sí está tan implicada y si está tan comprometida con los objetivos de la organización. ¿No será que esa imagen nos está invitando a que está buscando una oferta laboral y está buscando posiblemente cómo diseñar ella su propia empresa? Y entonces imagínense que todo esto nos cuestan las organizaciones, mientras nosotros pensamos y decimos, sí, tengo un equipo de trabajo de 25, de 40, de 100, de 200 personas, somos una mediana empresa, somos 300, 500 empleados, pero ¿cuántas personas de esas realmente sí están concentradas, identificadas, están supremamente entusiasmadas dentro de la organización y motivadas a llegar a esa mega que estamos buscando nosotros y que nos trazamos, ¿cierto? Entonces ahí hay un interrogante importantísimo en cómo nosotros estamos definiendo esos objetivos. Por ahora estamos hablando solamente de objetivos, yo no les estoy hablando de medición en este momento, ¿cierto? ¿Qué nos dice esta imagen? Nos dice, ay, perdón. Y yo los invito a que si nosotros no tenemos claridad para dónde vamos, va a ser muy difícil que lleguemos a donde queremos, ¿cierto? Entonces, los primeros que tenemos que estar convencidos de para dónde va una organización somos los líderes, los accionistas y todo el equipo del nivel, digamos, el staff dentro de la organización. Porque si nosotros no logramos traducir eso, pues finalmente a las personas les va a quedar muy difícil adivinar. ¿Qué va a empezar a suceder? Que vamos a empezar a solicitar unos entregables que la gente no le encuentra sentido. Y entonces, al no encontrarle sentido, pues son unos entregables, hay veces ausentes o mediocres. Y entonces uno dice, no, ¿sabes qué? Cuando llegamos a ese momento de la evaluación de desempeño, uno dice, no, básicamente no estás cumpliendo con lo que esperábamos, con las expectativas, pero es que detrás de eso hay mucho fondo. Bueno. Para esto, yo el día de hoy quiero invitarlos a que conozcamos algo o recordarlo o quienes en algún momento lo han escuchado, pues introyectarnos un poquitico en esto. Ahora, al inicio de la charla de Ángela, alguien mencionaba que en temas de medición estamos hablando ya de un tema de OKRs, ¿cierto? Y estos OKRs es una metodología, es una metodología de gestión que no lleva muchos años, que incluso con la información que yo les voy a ir dando, ustedes van a ir pensando, pero bueno, ¿y dónde es que está la diferencia con lo que estamos haciendo? Es una metodología que nace a través de Andy Grove. Él fue uno de los CEOs de Intel hace varias décadas y resulta que este señor, gestor de gestores, una eminencia en el tema, decía que había que encontrar la forma de medir esas competencias blandas en las áreas del conocimiento, en las gestiones administrativas. Y yo estoy segura que con eso que les estoy diciendo, muchos van a pensar o deben de decir, Dios mío, es algo que venimos buscando hace mucho tiempo porque evaluar la gestión de un área comercial a través de metas es muy fácil. Conocer cómo va la organización a través de sus KPI financieros es muy fácil. Todo lo que sea como tan tangible, incluso medir el goodwill de una organización es muy fácil, pero cuando a uno le dicen, bueno, ¿cómo vamos a medir la persona que está en el centro de administración documental? ¿En función de qué? ¿De qué tan ágil es en el proceso que se genera al interior de la organización con la gestión de los documentos? O bueno, no, ¿cómo esta persona genera la confiabilidad de la organización, de la información de la organización? Pero bueno, ¿y eso qué sentido ha de tener con el objetivo de la organización? Con que en un momento dado, voy a decir cualquier ejemplo, la panadería X quiere llegar a ser la líder en la distribución de pastelería sin gluten, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y el área de administración documental en una pastelería sí existirá? Uno dice, pues bueno, alguien tiene que recibir los documentos y esa persona, ese alguien que recibe los documentos, ¿cómo la evaluamos en función de esa mega que tenemos acá? Ser la primera pastelería líder en tema de productos sin gluten, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene la invitación a esa coherencia. Los OKR
cuando fueron diseñados por esta persona, pues se pusieron en práctica en Intel y digamos que sí, generó una muy buena sensación. De hecho, para ese momento Intel era una de las principales empresas y marcas a nivel de tecnología, sigue siéndolo, muy líder, pero digamos que esta metodología se la llevó John Doerr, que es un inversionista de capital de riesgo y que llegó a Google a través de que estos dos jóvenes emprendedores hace 20 años fueron y le presentaron su proyecto y les dijeron que necesitaban capital para montar un navegador, ¿cierto? Pero eso no fue así tan sencillo. Ellos empezaron a contarle de qué se trataba y cuánto se podría valorar su inversión y este señor muy hábil, con una visión tremenda, dijo, se la compro. Le compró la idea y se metió al negocio de Google. ¿Qué observó esta persona? Observó que tenía dos jóvenes supremamente visionarios, supremamente conocedores de todo el tema del manejo de la información, de la data y de cómo se podía gestionar, pero que les faltaba el aprender a gestionar todas esas ambiciones que tenían para poder llegar y lograr pues, lo que ellos le estaban proponiendo. Entonces este señor fue empleado en su momento de Intel. Imagínense en la historia, fue empleado de Intel y aprendió cómo se trabajaban los OKRs, los objetivos y resultados claves, ¿cierto? El que dijo, vamos a montar esto acá. Y por eso es que Google, para quienes ya tienen muy claro este tema de OKRs, porque ahorita pues me generó mucha alegría cuando empecé a escuchar que también ya en la conversación estamos hablando de esto, ¿qué hizo él? Dijo, bueno, vamos a implementar esto en Google y es la empresa por excelencia que supo cómo implementar un OKR dentro de la organización para llevar una empresa a los niveles donde está Google en este momento, ¿cierto? Bueno. Básicamente esta metodología nos habla de que debemos de tener unos objetivos que nos definen el qué, eso lo conocemos claramente, y que debemos tener unos resultados claves que son un indicador de referencia. Y ahí es cuando yo les digo, bueno, ¿y qué era lo que había diferente, cierto? Detrás de todo esto no es tan fácil. Adicional, porque detrás de o sea, quien implementa la metodología de OKR no es que no, ya, yo implementé eso, defino muy bien mis objetivos, defino muy bien cómo los voy a medir y no, pues entonces al parecer vamos por buen camino. No, eso tiene un contexto muy claro y no es la panacea, porque finalmente podemos tener todos los OKRs bien diseñados, bien formulados, pero si no tenemos líderes que tengan esa condición de visión, esa condición de exigencia, de disciplina, de tener mucha claridad en su toma de decisiones, pues los OKRs no quedan sirviendo sino para lo mismo que muchas veces hemos hecho en un plan estratégico, que es poner unos objetivos que se revisaron por ahí cada 6 meses o cada año incluso y que finalmente no, pues al parecer por ahí no es cierto. Esta metodología nos indica que hay 4 superpoderes y esos superpoderes digamos que son como la base de todo este proceso. Habla del enfoque de las prioridades y claramente indica cómo en las organizaciones tenemos que dejar muy bien las reglas de juego donde aprendemos a decir no, porque toda prioridad que no sea prioridad de la organización es un tema urgente y así sea urgente debe pasar a un segundo plano y es lo que tanto nos cuesta a nosotros, ¿cierto? Porque siempre lo importante, lo urgente se monta sobre lo importante, siempre. Y ahí es cuando finalmente otra vez los procesos vienen y se nos fracturan. La alineación con el equipo fundamental. Los objetivos en las organizaciones, miren lo que les estaba mencionando yo ahora. Tenemos un indicador de incremento en las ventas. Y entonces el ejecutivo comercial o el equipo comercial, hablemos de un equipo comercial tiene para este tercer trimestre del 2021, pues ya después de haber empezado a activarse la economía, pues como mínimo deberíamos de apostarle siquiera a un 15% el incremento de las ventas. Pero resulta que por allá hay una persona que trabaja en el área de comunicaciones de la organización y que finalmente pues no vende, aparentemente no vende porque pues finalmente está en temas de comunicación, sí, de los canales y los medios, pero no es la que directamente vende. Y entonces los objetivos y los propósitos que tiene esta gerencia de comunicaciones
muchas veces no conversa con esa gerencia de ventas. Sí quieren tener la mejor estrategia, pero no se introyectan en cómo mi objetivo se complementa con el tuyo. Y ahí es donde empezamos a generar como esa disrupción y no hay como ese match que podemos lograr en un momento dado, ¿cierto? Entonces, cuando llega una situación, ¿qué pasa con el equipo comercial? No se logró la meta diciendo, miren, es que la campaña de publicidad y la comunicación que hicimos realmente no fue efectiva, no hubo eco, no tuvo el atractivo que queríamos, y entonces ya la gerencia de comunicación les dice, no, un momento, no depende de eso, se pautó, se hizo, ¿cierto? Entonces se vuelven unas conversaciones eternas donde aparte el clima se fractura, donde los equipos se fracturan y finalmente no se logra lo importante, que es el gerente esperando ver cómo su mega que tiene establecido desde hace mucho tiempo y que sabe para dónde va, no se cumplió. Hay otro superpoder que es la medición y la responsabilidad. En esta metodología nos invita a tener objetivos organizacionales, individuales y de equipo. Entonces, de cada objetivo individual, yo me hago cargo, me tengo que hacer cargo. Del objetivo de equipo, habrá alguien, y no tiene que ser el líder, que se haga cargo. Y a nivel organizacional, hay quien debe ser responsable de eso. Pero no es un responsable que simplemente va y hace una rendición de cuentas, no. Es un responsable que va a hacer hasta lo imposible porque el objetivo realmente se cumpla. Ahí dice hasta el infinito y más allá, y es verdad, esa es como la métrica y como la frase que usan en Google, o sea, lo que haya que hacer para cumplir el objetivo, porque si es un objetivo bien diseñado, estamos convencidos de que es posible hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que se logre? Bueno, hay que empezar a buscar por qué no se está cumpliendo, que está haciendo falta, que no te está funcionando, y ese líder, pues ese que hace, ese responsable, es el que va a tratar no de solucionar el por qué no se está haciendo, pero sí de poner sobre la mesa que hay que poner una alerta de que algo no está funcionando y se concentra básicamente en eso, ¿cierto? Igual cuando el objetivo es individual. Si yo soy responsable del cumplimiento de mi objetivo y yo no estoy viendo resultados en las metas que me propuse, o de pronto mi metodología de trabajo no está siendo efectiva, o de pronto la sinergia que debe tener con determinado proceso, no estoy logrando alcanzar, pues es mi responsabilidad buscar las alternativas para yo poderlo cumplir. Y en la organización tiene que haber claridad, y ahorita voy a hablarles un poquitico de eso, tiene que haber claridad de que en nuestra cultura cualquier persona que esté en función de salvar el cumplimiento de un objetivo, hay que prestarle atención, porque ¿qué sucede acá? No es que ellos quieren vender formación, pero lo que pasa es que por ahí no va el tema, se nos cruzó con este proyecto, pues yo sí quisiera ayudarle, pero la verdad se nos dificulta, esa convocatoria está muy encima. Entonces, miren que son dos equipos de trabajo supremamente distanciados de lo que estamos buscando como organización, ¿cierto? Y el último superpoder es exigirse lo imposible. Y en este superpoder yo creo que sí que hace la diferencia esta metodología, porque hablan de objetivos aspiracionales. Y eso, pues decimos, sí, siempre lo hemos puesto, que sean aspiracionales, pero que sean medibles y que sean alcanzables. Sí, pero una cosa es que sean medibles, sean alcanzables, otras cosas que sean fáciles. Porque si es un objetivo fácil, pues realmente el nivel de exigencia nos va a entregar lo que hemos escuchado mucho, metas fáciles y metas poco ambiciosas, pues traen que resultados poco extraordinarios, ¿cierto? Bueno, les mencionaba que para esto, pues tiene que haber un contexto, tiene que haber como desde esa cultura, desde ese ADN, tiene que haber algo muy importante y es quién se responsabiliza de la organización. Y ese es quién, el líder, pero el CEO, el mismo accionista, el mismo que está promoviendo su objeto social. Pero esa persona tiene que tener muy claro para dónde va y tiene que tener un nivel de gestión superior. Y ahí la invitación es a la siguiente. Resulta que estamos en procesos de generacional, estamos en una transición generacional en muchas organizaciones. Y a muchos gerentes actualmente que llevan trabajando sus 35, 40 años en su negocio, le están llegando sus hijos. Y esos hijos están pidiendo cuerda para que
podamos dar un aire nuevo a la organización. Pero ese gerente muchas veces dice, no, yo no suelto esto, no, yo no suelto esto, ¿cierto? Peor aún, miren el ejemplo que les puse hace un par de minutos. ¿Qué pasó con Google? ¿Qué tal donde Larry Page y su compañero se hubieran ceñido a decir, no, es que yo esa es mi idea y yo soy la que la voy a gestionar y yo soy el que mando y yo soy el que voy a hacer y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer? No, ellos tenían una visión de montar un navegador, pero con todas las de la ley. ¿Y qué hizo su inversionista? Le dijo, listo, dedíquense a montarlo y yo les pongo un gerente que se encargue de ayudarles a gestionar, ¿cierto? Entonces, esa persona que tiene, que les estoy diciendo yo que tiene que tener una mirada y una visión altísima, no necesariamente tiene que ser el mismo que creó la idea, el mismo que está entregando su producto desde hace muchos años. Hay que darle paso también porque todos, o sea, dicen, hace un tiempo nos decían, los gerentes tienen que rodearse muy bien y tienen que saber un poquito de todo. Es real, pero si ese gerente es el que tiene y conoce el core del negocio técnicamente, si lo dejamos gerenciando, pues no vamos a lograr el objetivo, ¿cierto? Para que lo tengamos muy, muy presente ahí, ¿cierto? Ahorita, en este tema de objetivos, les quería mencionar que esos objetivos cuando se vuelven aspiracionales son lo que generan ese compromiso que antecitos muy al principio les estaba mencionando. Cuando un objetivo es retador, cuando un objetivo es aspiracional, cuando un objetivo engancha a la gente se empieza a, a desinteresar en buscar nuevas alternativas de fuentes de ingresos para ellos, porque los tienen tan motivados y los tienen tan metidos en que donde se logre esto vamos a ganar, pero vamos a ganar en mucho todos, que pierden ese interés en estar mirando qué hay afuera en el mercado, porque se sienten adheridos a ese ADN y porque se sienten totalmente identificados. Y ahorita, más adelante les mencionaré que adicional a eso, cuando dejamos realmente que esa autonomía, desde la misma concepción de los mismos objetivos individuales, salga a flor de piel, eso sí que engancha a las personas en la organización. Eh, Muy importante en este tema de transición, hacerles un paréntesis. Ahorita cuando Ángela habló de todas las mediciones que hacíamos en las organizaciones, no quiere decir que con lo que estamos hablando hoy, pues nos enfoquemos solamente en esto. No. La intención que tengo de compartirles que es esta metodología de OKR es porque habrán quienes estén inmersos en tanta información que de pronto hay que volver a lo simple. Y si sus organizaciones se lo permiten, así como hacen los emprendedores, un emprendedor no empieza a evaluar competencias ni desempeño, no. Un emprendedor no tiene la capacidad de hacer eso, pero sí tiene la capacidad de ver cómo simplifica las cosas. Y esto es una muy buena alternativa, porque es describir para dónde vamos, ¿cierto? Antes de sumergirnos en otra cosa. ¿Dónde se rescata esto? Hay unas organizaciones que todos sus procesos de evaluación los tienen muy bien establecidos y que realmente están generando valor. Hay que ver organizaciones como a través de una buena medición de clima organizacional, como nos lo decía Ángela, han logrado intervenirla de tal forma que sus objetivos están tan alineados dentro de la organización que dentro de la cultura ese tema de bienestar y de buen clima laboral se compagina completamente con el bienestar del empleado y el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ahí quiero hacer ese paréntesis que es fundamental. Esto es una herramienta de, digamos, de lograr objetivos muy aspiracionales, es una herramienta de hacer un seguimiento muy riguroso y muy disciplinado de lo que estamos midiendo, pero muchas organizaciones, de pronto incluso algunas medianas y más en una empresa grande, puede fluir muy bien el mix de ambas. O sea, trabajar lo que es toda la metodología de OKRs y continuar con sus procesos de evaluación porque se logran complementar perfectamente en un momento dado, si se logran integrar correctamente. Listo. Entonces, estamos pasando en muchas organizaciones de proponer unos objetivos anuales
o semestrales a unos objetivos trimestrales, ¿cierto? Y la intervención de recurso humano, entonces estamos hablando de una medición que la hacíamos, una evaluación de desempeño, que la hacíamos una vez al año, dejábamos esos compromisos que ahorita escuchábamos y le hacíamos seguimiento periódico a esos compromisos, a lo que nos trae esta metodología, que es una gestión continuada del rendimiento, y son los CPR. Sucede que en la parte de arriba estamos hablando de objetivos, posiblemente cambia la forma en que los estamos definiendo, qué tan aspiracionales son, la periodicidad en que los estamos definiendo y revisando. Y en la segunda parte que les estoy mostrando es mirar cómo vamos a trabajar con estas personas, porque claramente no todo lo que estamos, no todo lo que no es medible no es cuantificable, y eso aplica claramente al ser humano. O sea, hay cosas que no necesariamente tenemos por qué tener que medir. La gente, muchos decían, no es que lo que no se mide no nos sirve, lo que no se logra medir no sirve, pero recordemos que el ser humano en su complejidad hay cosas que no logramos medir de manera tan clara. Entonces, digamos que los CPRs, que es como ese hermanito menor de los OKR, y son los que le dan como esa humanidad a la gestión de esta metodología de OKR, porque ahí es donde interviene muy bien nuestro rol en el área de gestión humana, en el tema de generar conversaciones continuas, permanentes, motivantes, que generen valor, donde estamos alineando esos objetivos con un buen feedback, desde lo propositivo, desde las virtudes, más allá de entender cuál fue el resultado que no se cumplió, por qué no lo cumpliste y por qué, cuál es la competencia que tú tienes que desarrollar entonces para cumplirlo. El reconocimiento, muy importante. Acá esta metodología nos está invitando a separar lo que es el sistema de compensación alineado a los objetivos, a un sistema de compensación y de bonificaciones que vaya en función de un reconocimiento. Y me explico. La metodología nos invita, primero estamos hablando de unos objetivos muy retadores. Entonces yo tengo un objetivo, tengo un empleado con un objetivo X y tengo un segundo empleado con un objetivo Y. El empleado del objetivo X es una persona que se propuso un objetivo absolutamente ambicioso y disruptivo dentro de la organización para el desarrollo de algún servicio o algún producto, ¿cierto? Y resulta que el del objetivo Y es un objetivo válido, importante, que nos sigue permitiendo continuar a avanzar hacia donde queremos llegar, pero digamos que ese nivel de exigencia posiblemente no es que no lo tenga, pero de pronto no es tan imposible como el que estamos hablando de este X. En ese momento, cuando llegamos a la rendición de cuentas, a ver esos marcadores de referencia, el X cumple el 40% y el Y cumple el 100%. Entonces, ¿qué hacemos las organizaciones? Claro, empleado Y, empleado con objetivo Y, se ha ganado la bonificación, se gana el incentivo, se gana, no sé, cualquier tema que esté incluido en nuestro esquema de compensación variable, ¿cierto? Y el que está en el objetivo X, trabaja en el objetivo X, que va con un avance del 40%, que para llegar a ese 40% ha tenido que hacer lo humano y sobrehumano, pues decimos, bueno, debes de evaluar bien para dónde vas, qué es lo que no está funcionando, fíjate muy bien en el establecimiento de los tiempos que le estás dedicando a esto, porque necesitamos que también nos acompañes con ese proceso. ¿Y qué hace? Como se dice coloquialmente, nos tiramos en todo. Nos tiramos en todo porque estamos como sesgando y estamos cortando como la posibilidad de que una persona que sabe claramente para dónde va, diga, no, yo este esfuerzo que estoy haciendo, le he metido la ficha, nadie ha conocido mis desvelos, nadie ha conocido lo que he tenido que investigar, nadie ha conocido las situaciones que he tenido que atravesar para llegar a ese 40%, para que me digan que yo no tengo acceso a un beneficio. Entonces, esto es un gran diferenciador también de esta metodología, donde la compensación tiene que deslinearse, separarse del cumplimiento, ¿cierto? Este matrimonio es el que reconocemos como la metodología OKR.
Y es el matrimonio que muchas organizaciones han querido implementar en su organización, pero como ya les dije, con todo un contexto hacia atrás. O sea, detrás de esto, más que saber cómo se generan los objetivos, más de saber si el objetivo está siendo claramente retador, más si el objetivo está cumpliéndose cada trimestre. Y bueno, hago un paréntesis súper importante. El objetivo, cuando un objetivo es, o sea, cuando nos ponemos objetivos que hablamos de manera trimestral, no quiere decir que el OKR dice, y lo cumples en esos 3 meses y aseguramos el éxito. No, generalmente y muchas veces no se cumple. Pero ¿qué sucede en este caso cuando al tercer trimestre, al terminado el trimestre y haciendo la evaluación por parte del responsable de ese objetivo, no se cumple? Primero se empieza a indagar, pues lógicamente, por qué no se cumple, pero nos da cierta sensación de que si el objetivo está bien estructurado, si el objetivo, aun siendo retador, es alcanzable, pues estamos trabajando en él y lo vamos a alcanzar. Cuando todos estos objetivos se van cumpliendo, todos los objetivos se están cumpliendo trimestre a trimestre, estamos hablando de unos objetivos que no nos van a llevar a ese resultado extraordinario que estamos buscando. O es un objetivo que no está siendo realmente, no está invitando a que demos un poquito más de ese 100%, no está invitando a ese 140%, 110%, 101%, pues, ¿cierto? Bueno, vamos bien. Acá, muy importante, cuando hablamos de gestión de, acá atrás estamos hablando de evaluación de desempeño anual y acá estamos hablando de gestión continuada del rendimiento. Entonces, ¿qué nos sucede? Ahí están como esas diferencias y les quise traer como este cuadrito para que ustedes si quieren pues le toman el pantallazo, no voy a ahondar mucho en eso, pero miren que claramente sí es una evaluación muy enfocada desde el ser, que lo hemos venido hablando en estos espacios, donde realmente, como lo decían al principio, hay coherencia entre la importancia que tienen las personas dentro de la organización en este momento, ¿cierto? Bueno, esta frase me gustó mucho y les quiero contar que la saqué absolutamente textual del libro de John Doerr porque es muy cierta. Si nosotros dentro de una organización sí tenemos unos indicadores, sí, pero recordemos que esto nos está invitando es a que la evaluación tiene que estar en función del logro del objetivo de la organización, del logro del equipo, del equipo al que pertenece o del logro del objetivo que te propusiste de manera individual. Y entonces cuando llegamos a hacer esa evaluación, hablemos de una evaluación anual, listo, cumplimos en esto, pero si no está el objetivo, la pregunta que ellos dicen es de qué están hablando. O sea, cómo ese cumplimiento está logrando que seamos esa panadería líder que tenga el mejor producto sin gluten en el mundo, ¿cierto? Entonces, y tiene mucho sentido. Nos esmeramos en evaluar y los indicadores y una cosa y la otra, pero ¿qué es, cómo le apunta ese resultado al objetivo? Entonces hacemos una evaluación que aparte nos toma alrededor de unas varias horas, porque hablemos de un modelo de evaluación 180, entonces el tiempo que se toma el colaborador en evaluarse, el tiempo que toma el líder en evaluar, el tiempo de esa reunión para encontrar esas fortalezas, esas acciones de mejora, el tiempo que nos toma para hacerle seguimiento a esa acción de mejora, y miren pues cómo nos vamos desviando del objetivo, ¿cierto? Y cuando llegamos y miramos y cuantificamos todo ese tiempo, que fácilmente, facilito, pueden ser alrededor de unas 10 horas, si las sumamos todos en los espacios y sumamos ese tiempo, son 10 horas que dejamos de trabajar en el objetivo, ¿cierto? Y no estoy diciendo que es que solamente vamos a trabajar en el objetivo, no, porque yo les acabo de mencionar que tienen que haber un tema de conversaciones permanentes, que tiene que haber un tema de feedback permanente, que tiene que haber un muy buen esquema de incentivos, ¿cierto? Entonces, a mí esa frase me gusta mucho. Ya para ir como cerrando, la importancia de la cultura de la organización. Los OKR no son una fórmula escrita donde ustedes van a empezar a investigar y bueno, cuáles son los OKR que se propuso Google o cuáles eran los que en su momento Intel tenía o bueno, ¿cierto? Depende mucho de la cultura de la organización.
porque de eso depende el enfoque de los OKR. Les voy a compartir una experiencia. Resulta que en una organización llega un momento de cambio muy fuerte, donde quisiéramos dejar gran parte de ese tradicionalismo y donde quisiéramos dejar de ser un poco, no dejar ser conservadores, pero sí migrar un poquitico a lo que hoy el mundo actual nos está proponiendo. Y traemos un personaje supremamente hábil, supremamente de mente abierta, supremamente conocedor de muchas herramientas que se podrían implementar dentro de la organización, y resulta que la situación no empieza a fluir muy bien. ¿Pero por qué? Porque teníamos una organización que no estaba preparada para eso. Ahorita Ángela les hablaba de gestión del cambio. La gestión del cambio, antes que cualquier cosa, hay que tenerla claramente definida. La estrategia de gestión del cambio tiene que estar claramente definida a la hora de implementar un tipo de metodologías de esto. Pues sí, a la hora de generar cualquier cambio, pero como estamos hablando pues de OKRs, si vamos a irnos a enfocar en esto, primero miremos cómo está nuestra cultura y qué tan agresiva puede ser y qué tan fortalecida puede ser para nosotros decir, venga, migremos a un OKR. Porque, vuelvo y les menciono, ¿por qué se les facilita a un emprendimiento trabajar en eso? Porque les permite escribir y hacer seguimientos de manera mucho más ágil. No hablemos de light porque sí hay que hacerlo con rigurosidad y con mucha seriedad, pero sí de alguna manera más rápida. No tiene que estar pendiente en que hay que medir seguridad en el trabajo, no tiene que estar pendiente en que hay que mirar quejas, reclamos y sugerencias, o sea, una cantidad de cosas. Pero si nosotros, y por eso se les facilita más implementar una metodología de estas para el logro de los objetivos. Pero si estamos en una organización donde queremos empezar a incorporar esta metodología dentro de la organización, yo los invito a que miremos muy bien cómo es nuestra cultura, cómo se desarrollan las relaciones en la organización, qué tan abiertos somos a que un objetivo que pareciera individual se haga doliente para toda la organización, porque muchas veces trabajamos muy solos en las organizaciones y hacemos cosas, decimos voy a hacer esto porque quiero sorprender, porque quiero impactar con este tema. Y cuando hiciste un montón de cosas, llega tu líder y te dice, ve Margarita, lograste sacar a flote esto. No, pero mira, yo estuve, no, espérate que es que, o sea, lograste lograr no sé, entregar la propuesta comercial para este cliente con estos puntos. Sí, pero nos faltó, pero yo te quiero mostrar esto. Y entonces ahí es donde uno dice, no, es que mi jefe no deja hablar, es que uno quiere proponer, pero no se permite. Y no, es que ni está mal el jefe, ni está mal lo que tú estás haciendo. Es que para eso tiene que haber un escenario. Tiene que haber un escenario para poder nosotros decir, venga, en esta organización tus objetivos están abiertos al público y tienen que estar abiertos al público para que la gente sepa tú qué estás haciendo. Entonces, cuando uno dice, pero Dios mío, ¿qué va a estar haciendo una persona de cartera en la organización? Cobrando cartera, ¿sí? Y ya sabemos qué está sucediendo al interior de ese cobro de cartera, qué metodología están usando, qué herramientas están utilizando, esa cartera cómo se revierte en el tema de mi proceso, ¿cierto? Porque entonces si no se recauda la cartera, pues lógicamente entonces cómo genero el pago y la compensación de los colaboradores y entonces se me desanima el colaborador. O sea, una cantidad de cosas que ustedes saben mejor que yo, que acá nos quedaríamos. Pero claramente tiene que haber como un tapete rojo para que todo esto empiece a fluir dentro de la organización. Y un ejemplo claro, entonces, ¿quién maximizó la metodología y la sacó, pues, le sacó todo su poder a la metodología de Andy Grove, de este tema de OKRs, fue Google, ¿cierto? Pero miren, pues, a lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de una cultura. Estamos hablando que, miren que ahí les estoy colocando gran parte de los productos que ha sacado Google. Y cada uno de esos productos se ha logrado a través de la metodología de OKRs. Entonces, realmente es una metodología que está probada y no solamente por Google, ahorita al final les muestro. Es una metodología que está probada, pero que requiere un entorno. Entonces, un entorno donde haya coherencia,
un entorno donde haya toma de decisiones informadas, conscientes, donde haya positivismo, donde haya energía, donde haya coherencia, donde el mérito supera los cargos. Eso, yo no sé acá, en nuestra cultura, eso nos cuesta mucho entender que el tema no es el cargo, el tema es cuál es el aporte, cuál es tu propuesta de valor en la organización, o sea, yo te traje para que me enseñaras, dime qué es lo que yo tengo que hacer. No, acá al contrario es, no, yo te traigo porque necesito que me ayudes con esto y yo soy la que te digo cómo lo vamos a hacer. Y para eso hago un proceso de selección, entonces le digo a la persona, a la psicóloga de la organización, a quien nos está haciendo el outsourcing de selección, a la persona que está a cargo de atraer a las personas, decirle, mira, necesito una persona así, 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 y eso es un despliegue, una vacante dentro de la organización, eso nos cuesta y hagamos pruebas y una cantidad de cosas, y esa evaluación que estamos haciendo de selección tiene una inversión en tiempo y traen la persona la más ducha, la más tesa, la que iba a aportar, pero a aportar. Y llega y dice el líder, no, es que sabes que ella va como por un lado y yo voy por el otro. Entonces, venga, tenemos que ser un poquito más conscientes de para qué estamos trayendo la gente. Tú me pediste una persona así, 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 esta persona tiene el potencial, dale alas para que eso que tú quieres lograr, no solamente logres eso, logren el 300 dentro de la organización y la sacamos del estadio, como se dice. Pero no, nuestra cultura es muy arraigada a dudar de mi capacidad, porque ni siquiera es la del otro, a dudar de que si una persona viene a acompañar mi proceso y a sentar sus ideas y a tratarlas de lograr, entonces ¿yo qué hago? Muchas cosas, orientar, facilitar. Si yo soy el líder, mi rol es ese, facilitar, orientar, acompañar. Y si eso sucede, el potencial de esa persona que está dentro de mi equipo de trabajo la saca del estadio. ¿Y qué sucede cuando una persona la saca del estadio? ¿Qué pasa al interior de la organización? Pues, o sea, es un hit dentro de la organización. Bueno, a esto es lo que les estoy diciendo. Contratamos personas inteligentes para que nos digan lo que tenemos que hacer. Y esto lo dice Steve Jobs. O sea, es absolutamente cierto. Para ya pues cerrar, acá les cuento algunos casos de éxito, son muchos, muchas empresas que están transformándose al interior y que están transformando incluso hacia el mundo en función de esta metodología. ¿Y por qué digo transformar hacia el mundo? Ejemplo, hay fundaciones como la que les estoy mostrando, que han logrado disminuir la propagación del ébola en algunos países a través de una herramienta de estas. Pero por acá les muestro una que me genera una sensación muy chévere, porque queremos es como aterricemos todo esto pues al entorno nuestro. Platzi. Platzi es un caso de éxito en este momento de la aplicación de los OKRs. Y ustedes saben qué es Platzi, ¿cierto? Es una plataforma de formación creada por colombianos que nació de acá, que es un éxito, esos jóvenes son exitosísimos y trabajaron a través de la metodología OKR. Muchísimas gracias por su tiempo.